Cuando se comienza un dibujo nuevo en AutoCAD, antes de comenzar a dibujar es necesario y conveniente establecer todas las configuraciones generales. En esta oportunidad estableceremos algunas de las configuraciones necesarias, es decir, crearemos o importaremos un conjunto de capas, estilo de cotas, tipos de líneas y estableceremos las unidades. Establecer todas estas configuraciones lleva tiempo y no es lógico que para cada dibujo nuevo debamos repetir nuevamente todo este trabajo. Para solucionar esto, AutoCAD permite la creación de plantillas de dibujo, las cuales almacenan las configuraciones generales que se quieran establecer. Entonces, al crear un dibujo nuevo, cuando el programa nos pregunte qué plantilla queremos utilizar, en lugar de elegir la plantilla ACAD ISO como veníamos haciendo, elegiremos la creada por nosotros. Es importante indicar que se pueden crear varias plantillas de dibujo que se utilizarán para distintos tipos de proyectos. Lógicamente, si se trabaja en una empresa o estudio, seguramente se utilizarán plantillas creadas por esas organizaciones, las cuales tendremos que utilizar obligadamente. Las plantillas de dibujo permiten ahorrar mucho tiempo, esfuerzo y algo que es muy importante, sirven para estandarizar los dibujos de un proyecto. Una plantilla se crea a partir de un archivo de dibujo, es decir, un archivo con extensión DWG. Como se ve en este cuadro, la secuencia consiste en 3 pasos. En primer lugar, se debe abrir un archivo de dibujo vacío. En el segundo paso, se establecen las configuraciones generales que son necesarias antes de comenzar a dibujar. El tercer paso consiste en guardar el archivo con otro formato, es decir, se guardará como una plantilla de dibujo con extensión DWT. Veamos nuevamente estos 3 pasos con más detalle a medida que desarrollamos un ejemplo. En el primer paso, comenzamos abriendo un dibujo nuevo, y como ya se explicó, AutoCAD siempre solicita la plantilla desde donde ese archivo nuevo establecerá las configuraciones generales. Nos convendrá elegir una plantilla cuyas configuraciones generales sean lo más parecidas a la plantilla que queremos crear. Hay 2 plantillas que son las más utilizadas, ACAD y ACAD ISO. En nuestro caso, la plantilla que más se adecua es la ACAD ISO, ya que usa el sistema métrico decimal, que es el que se utiliza en nuestro medio. En cambio, no nos convendría usar la plantilla ACAD, ya que utiliza el sistema anglosajón, basado en pies y pulgadas. Ya tenemos creado y abierto un archivo de dibujo nuevo y vacío, basado en la plantilla acadiso.dwt. A este archivo nuevo le estableceremos todas las configuraciones generales que hemos visto hasta este momento en videos anteriores. Como se describe en el cuadro, estableceremos el esquema de capas, creando nuevas capas e importando capas desde otros dibujos si fuese necesario, por medio del Design Center. Lo mismo haremos con los estilos de cotas. En nuestro caso, las importaremos desde un archivo de dibujo provisto por la cátedra, tal como se analizó en videos anteriores. Estableceremos las unidades, como se vio en el video de configuración de unidades, y configuraremos los tipos de línea y su escala. Hay elementos que todavía no podemos incorporar a la plantilla porque no han sido estudiados, pero en el transcurso de la materia iremos actualizando la plantilla para incorporarle otros elementos como bloques, escalas anotativas, tipos de textos anotativos, presentaciones, rótulos y otros elementos que se consideren que deben estar en la plantilla de dibujo. Es decir, que una plantilla es posible que en la vida profesional se la actualice cada vez que se considera que hay nuevas configuraciones que conviene incorporar. No vamos a establecer las configuraciones generales en este video, ya que fueron explicadas en videos anteriores. En lugar de eso, cambiaremos a un archivo en donde estos procedimientos ya se realizaron. Comprobemos. Ejecutemos el comando dwg-units. Vemos que la unidad que se presenta es la 6, correspondiente a metros. Eso nos indica que este comando ya fue ejecutado para establecer las unidades.
Seguidamente, desde el menú Archivo, luego desde Ayudas al dibujo y finalmente desde Unidades, verifiquemos las unidades en el cuadro de diálogos. Se comprueba que todo está correcto. Comprobemos los estilos de cotas. Vamos a la cinta de opciones y entramos al cuadro de diálogos Administrador de estilos de cota. Allí verificamos que ya se encuentran cargados los estilos de cotas parciales y cotas acumuladas que se necesitarán en el transcurso de la materia. Verificaremos ahora que los tipos de líneas que necesitamos están cargados y que el factor de escala global tenga un valor correcto. Asimismo, nos aseguramos que en el grupo Propiedades de la cinta de opciones, tanto la propiedad color, grosor y tipo de línea se asignen por capa. Y por último, quizá lo más importante, asegurarnos que el esquema de capas esté cargado. Abrimos la paleta de propiedades de capa y revisamos cuidadosamente. Como mencionamos anteriormente, más adelante, a medida que vayamos avanzando con el programa de la materia, incorporaremos más configuraciones y elementos a nuestra plantilla. Por ahora nos quedamos con estas configuraciones establecidas hasta ahora y pasamos al tercer paso, que consiste en guardar el archivo como plantilla. Accedemos para ello al botón A y mediante Guardar como seleccionamos Plantilla de dibujo. En el cuadro de diálogos que se presenta debemos indicar el nombre de nuestra nueva plantilla, el cual deberá componerse de nuestro apellido y nombre. Por ejemplo, garciajuan.dwt. Seguidamente debemos seleccionar la ubicación en donde se guardará la plantilla. AutoCAD propone la carpeta Template, que ya vimos que quiere decir plantilla en inglés, pero nosotros guardaremos nuestra plantilla en una carpeta propia de cada estudiante. En este caso debemos buscar la carpeta. La buscamos y seleccionamos la carpeta García Juan. Pero antes de hacerlo, debemos observar que el archivo que se guardará tiene una extensión .dwt. Esas siglas provienen de Drawing Template, que en inglés significa plantilla de dibujo. Recordemos que un archivo de dibujo tiene una extensión DWG que proviene de Drawing, que en inglés significa dibujo. En nuestra experiencia en el dictado de la materia, comprobamos que muchos estudiantes confunden estos dos tipos de archivos. Por este motivo, les sugerimos que presten especial atención cuando trabajen con plantillas. Terminemos con el trabajo. Oprimimos Guardar y la creación de la plantilla ha finalizado.